Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles, en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Hermanos míos, el hombre desde tiempos anales, los anales de la historia, ha estado en búsqueda de lo que es la perfección moral. De ahí surgió mucho lo que se conocía en la antigüedad como la filosofía. La filosofía, de alguna manera, trataba de responder preguntas por medio de la sabiduría, preguntas que eran sustanciales para las personas. Pero el propósito que mucho de ello tenía era comprender el verdadero significado por el cual se vivía. Y muchas de estas personas creían que la verdad o la razón por la cual estaban vivos era para poder cumplir con ciertos estándares morales. Y es ahí que surge esta idea o esta noción del hombre de buscar la perfección moral. Y una de las herramientas más empleadas para buscar este tipo de perfección moral era lo que se conocía como el ascetismo. No sé si muchos conocen esa expresión, pero el ascetismo incluía mucha disciplina con el fin precisamente de alcanzar un estándar moral. Estas disciplinas que incluía muchas veces hacían relación, por ejemplo, a la autoflagelación, a ayunos prolongados, a vivir de una manera pordiosera, vivir de las limosnas, por ejemplo. Y es ahí donde nosotros conocemos, por ejemplo, a una persona, o conocemos la historia de un gran asceta como lo fue Buda. Buda era característica de él era el ascetismo. Pero el día de hoy nosotros no es lo que vemos precisamente. No lo que vemos que las personas tratan de buscar una vida íntegra o una vida ética y moralmente correcta. La gente hoy en día no anda en búsqueda de eso. La gente en verdad le importa poco o nada el día de hoy lo que tiene que ver con la moralidad. Y es así como poco a poco hemos ido viendo que salen cosas verdaderamente simpáticas. Lo que más me llamó la atención esta semana fue este caso de un hombre holandés que es transedad. ¿Qué significa ser transedad? Que él se siente 20 años más joven y está exigiendo que le cambien su edad en el registro civil. Cosas de ese tipo, y sin caer evidentemente en aquellas demandas que colectividades como los grupos LGBT, IJKLM y todas esas cosas tienen el día de hoy. Pero eso es lo que nosotros vemos hoy en día, la poca búsqueda de aquel estándar moral. Sin embargo, todavía hay gente que cree que puede conseguir cierto grado de moralidad producto de lo que hace, de la autoflagelación, etc. Son tiempos bastante raros. Unos buscan la espiritualidad a lo sumo, queriendo conectarse con la naturaleza. Recuerdo que una vez una persona me comentó que alguien que conocía había ido a un lugar de retiro, y en ese retiro se llamaba, lo que se buscaba era conectarse con el yo interno. Y creo que este retiro era bastante caro, había que pagar grandes sumas de dinero. Y el propósito o la forma en la cual se llevaba a cabo ese retiro, que no era un retiro cristiano, por cierto, sino más bien algo místico, y tenía que ver más allá con este misticismo que se genera en el Valle del Elqui, en la cuarta región. Esta terapia o este retiro era de encerrarse en la oscuridad por un periodo prolongado tomando agua solamente. Y creo que pagaban mucho dinero y lo único que le daban era una botella con agua para que subsistieran. A todo esto es el negocio del siglo, esa cuestión, pues, o sea, pagar y dar agüita nomás, pero bueno. Pero muchas personas tratan de buscar este equilibrio o esta búsqueda moral o ética, comportándose de una manera y también haciendo este tipo de sacrificios físicos para alcanzarlo. Pero lo que el apóstol Pablo nos enseña acá
es que el verdadero estándar moral no es el estándar moral que el hombre tiene, sino más bien es un concepto tremendo, amplio y significativo, que es el que mencionaba mi hermano, que es la santidad. Dios no busca que nosotros seamos ética y moralmente correctos, Dios busca que nosotros seamos santos. Y esa santidad va a traducirse en una vida ética y moralmente correcta. Y eso es algo que tenemos que tener claro, tenemos que tener claridad. Muchos hermanos nuestros, fieles seguidores del Señor Jesucristo, muchos años atrás, estamos hablando de antes del primer milenio, practicaban este tipo de acciones, flagelaciones. De hecho, conocemos por la historia que el mismo Martín Lutero era muy dado a autoflagelarse. También Orígenes, por ejemplo, un hombre que vivió en el siglo IV, este hombre se mutiló, se castró solo. Esas cosas las hizo en la búsqueda de esa perfección, de no pecar, de buscar la santidad, cuando en realidad la santidad es algo mucho más alcanzable, pero difícil a la vez, de lo que cualquiera pudiese imaginar. Y es aquí donde vemos que el apóstol Pablo va a hablarnos esta mañana, obviamente es Dios, el Espíritu Santo, pero nos va a estar hablando de la clave de la santidad. Hermano, la clave de la santidad no es ayunar, no es abstenerse de cosas, no es autoflagelarse. La clave de la santidad es mucho más sencilla de lo que tú puedes imaginarte. Y este pasaje lo dice con claridad. Pero antes de entrar a esto, recordemos un poco el contexto de este pasaje. La semana pasada hablamos, ¿cierto?, lo que estaba ocurriendo en el corazón de Pablo. Pablo había sido arrebatado de una manera exabrupta de la ciudad de Tesalónica. Los tesalonicenses no tenían más de 3 meses de convertidos recién aproximadamente. Y ellos, producto de la reprensión que existió por parte de los judíos, tuvieron que salir arrancando de Tesalónica. Fue así que dejaron a los tesalonicenses, por así decirlo, en pañales. Eran recién convertidos, pero ellos le enseñaron a estos tesalonicenses que tenían que pasar por aflicciones. Y es precisamente eso lo que empezó a pasarles. Los tesalonicenses empezaron a sufrir persecución, tribulación, carencias. Y eso generó una preocupación de parte del apóstol Pablo. Por eso es que el apóstol Pablo envía a Timoteo a fortalecer la fe de los tesalonicenses. Y eso es lo que nosotros vimos la semana pasada, que tenía que ver básicamente con los primeros 3 versos del capítulo 3. Sin embargo, después de eso, Pablo recibe la respuesta de parte de Timoteo. Y al ver las buenas noticias de que verdaderamente, pese a la aflicción, pese a la tribulación, los tesalonicenses habían mantenido su fe firme, Pablo se siente contento, gozoso, y lo que más desea ahora, más que antes, es ir nuevamente a Tesalónica para poder ayudarles al crecimiento de los hermanos. Pero, lamentablemente, en oportunidades anteriores, el mismo Pablo reconoce que no habían podido. El mismo Pablo quería ir a Tesalónica, pero no podían. En el capítulo 2, verso 18 de la misma epístola de Pablo a los tesalonicenses, el apóstol Pablo dice esto: por lo cual quisimos ir a vosotros, y yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo deseaba ahora, luego de haber recibido ese informe positivo de parte de Timoteo, deseaba más aún ir donde los tesalonicenses para fortalecerles. Ese era su deseo. Y Pablo confiaba en que el mismísimo Dios dirigiera sus pasos. Él tenía clara una verdad que aparece en la Escritura, en el Antiguo Testamento sobre todo, que aparece, por ejemplo, en el Proverbios capítulo 16, versículo 9, que dice más o menos lo siguiente: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Pablo tenía claridad. Antiguamente, Satanás había interferido en ese deseo que él tenía de ir y en realidad en el hecho de ir para allá. Pero ahora él sabía que quería confiar esa ruta, esa llegada ante los tesalonicenses ahora en las manos de Dios. Él confiaba en que Dios ahora sí le iba a ayudar. Ese era su anhelo. Él confiaba, él tenía un deseo en su corazón, pero lo primero que vemos aquí de parte del apóstol Pablo es que él confiaba en que el mismo, como dice el verso 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Ese era su anhelo, ese era su deseo. Ahora, hay algo que no tiene que ver con el tema de este sermón, pero es importante mencionar
que aparece en este verso que acabamos de leer, el versículo 11. Por favor, acompáñeme con la lectura, con que su vista esté puesta en la escritura, y vea los pequeños detalles que aparecen acá. Dice lo siguiente: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Fíjese que habla que él deseaba que el Padre y el Señor Jesucristo dirija. No dice dirijan. ¿Lo nota? Da un singular y en el texto griego aparece en singular. Y esto es tremendo, hermanos, porque pese a que no es el tema, vale la pena verdaderamente comentarlo. Porque aquí el apóstol Pablo está diciendo que el Padre y el Hijo tienen un solo propósito. Está hablando de la unidad aquí. Y es un texto que muchas veces uno no emplea para referirse o para respaldar la Trinidad. Sin embargo, está aquí. El Padre y el Hijo dirija. Es una unidad. El Padre y el Hijo son uno. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Y eso es tremendo, hermanos. La primera epístola de Pablo a los tesalonicenses es la primera epístola, es la más antigua. Se cree que es el texto más antiguo del Nuevo Testamento. Desde lo primero, hermano mío, estamos viendo que los apóstoles enseñaron sobre la unidad del Padre y el Hijo. Nunca olvidemos eso, es sumamente relevante. El Padre y el Hijo uno son. Así que nosotros debemos entregarnos a la voluntad del Padre y del Hijo, que es una sola. Son uno solo en propósito, uno solo en esencia, uno solo en sustancia, uno solo en naturaleza. Confiemos en nuestro trino Dios, como cantábamos hace un rato en aquella hermosa alabanza. Ahora bien, saliendo de esa pequeña joya que aparece acá, vamos a concentrarnos en los siguientes versículos, en el versículo 12 y el versículo 13, y ahí vamos a hablar precisamente de tres cosas que aparecen. En primer lugar, que el amor debe crecer y abundar, que es la petición que el apóstol Pablo tiene. En segundo lugar, que el amor afirma el corazón. Y en tercer lugar, vamos a estar viendo que el amor es lo que nos hace crecer en santidad para la venida del Señor. ¿Escuchó bien? No son la autoflagelación. No es el ayuno, no es castigar el cuerpo. Es algo que es mucho más difícil que eso, hermano. La clave para la santidad es el amor. El amor. Pero usted puede decir, ¿pero por qué? ¿Pero eso es tan sencillo? Sí, Pablo lo está diciendo. Pablo dice que la clave para crecer en santidad es el amor. El amor. Constantemente en este púlpito hemos hablado del amor, no porque yo quiera hablar del amor, sino más bien porque la misma palabra una y otra vez nos dirige a nosotros a ver eso. El amor es importante. El apóstol Pablo dice, cesarán las lenguas, cesarán las profecías, pero el amor permanece. El amor permanece. No necesitamos, dice la Escritura también, de las tres excelencias que se llaman o virtudes, el amor, la esperanza y la fe, pero la única que permanece también por la eternidad es el amor. Tú allá no vas a necesitar fe, va a estar todo consumado. ¿Qué vas a hacer? Esperanza no, todas las promesas van a estar claras y explícitas ahí. Pero sí va a perpetuar el amor. Pero por eso digo, hay gente que piensa que autoflagelarse, infligirse dolor, le ayuda para crecer en santidad y ser ética y moralmente correcto. Y la verdad es que es mucho más sencillo, pero más complejo a la vez que eso. Es sencillo porque es el amor el que te va a ayudar a crecer en santidad. Pero el amor que Dios demanda es un amor que cuesta y que cuesta sangre. Porque eso es lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo por amarnos. En primer lugar, lo que el apóstol dice en el versículo 12 es que el amor debe crecer y abundar. Dice lo siguiente el apóstol: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con
vosotros. Lo primero que dice aquí el apóstol, hermanos míos, es que el amor proviene de Dios. Fíjese ahí, ese amor proviene de Dios. Y el Señor os haga crecer y abundar. Sin embargo, de la misma manera como mi hermano manifestaba delante la paradoja que existe entre la santidad, en que si la santidad la hago yo, la hace Dios, de la misma manera el amor tiene esa paradoja. ¿El amor proviene de Dios o yo tengo que dar amor? Y el principio es exactamente el mismo. Hermanos, esto proviene de Dios. Pero eres tú quien es el canal para transmitir ese amor. 100% Él, 100% tú. Es así. 100% Él, 100% tú. ¿Por qué es necesario entender que es Él el que da el amor? ¿Por qué cree usted que pasa eso? ¿Por qué la Escritura muchas veces nos dice que es Dios quien nos da las cosas? Y también nos dice a la vez que somos nosotros quien tiene que hacer las cosas. ¿Por qué cree usted que existe esa tensión? Y la respuesta es clara, hermanos míos. Es cierto, nosotros hacemos las cosas. Nosotros somos llamados a amar, nosotros somos llamados a buscar la santidad. Nosotros estamos ordenados de parte de Dios para eso. El punto es que cuando nosotros pensamos que lo hacemos nosotros, empieza a aflorar en nuestras vidas el orgullo y la autosuficiencia. Por eso es necesario que tengas claro que toda la obra la hace Dios. Y también la haces tú. Pero tú no la haces porque te brote de manera natural. Tú la haces porque Dios, que mora en ti por medio de su Espíritu Santo, está transformando tu corazón. Y por eso tú lo haces. El problema de los famosos a esta altura fariseos, que cada vez que uno menciona la palabra fariseo, al tiro se le viene a la mente uno hipócrita. Pero déjeme decirle que fariseo no significa hipócrita. Fariseo significa separado. Eso significa. Ellos sí eran conocidos en el tiempo de Jesucristo por ser hipócritas. ¿Qué quería decir eso? Hacían las cosas, pero con el propósito de vanagloriarse. Por eso era una hipocresía. De la misma manera, aquel que confía o cree que él hace todo sin tener en cuenta que realmente es Dios quien lo hace, va a caer en eso. Va a empezar a sentir, hoy que soy bueno. Hoy hay cosas buenas en mí. Y la verdad es que no lo hay. Lo bueno que hay en ti es lo poco del carácter de Cristo que está siendo moldeado en tu vida por medio de la obra del Espíritu Santo. Y eso es una verdad tremenda. Hermanos, el amor proviene de Dios. Y ese amor va a ir creciendo paulatinamente, pero no es porque tú seas amoroso. Es porque Dios está transformando tu vida, está transformando tu corazón y te está haciendo crecer en ese amor que Él mismo demanda y que Él mismo da. Hermano, nosotros lo hacemos, nosotros amamos porque Dios nos da ese amor. Como dice el Señor en Juan 15, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. O sea, tú no puedes amar si no estás unido a Cristo. Tú no puedes verdaderamente amar. De Él proviene ese amor. Y eso está tremendamente importante para nosotros, hermanos. Porque cuando perdemos eso de nuestras vidas, de nuestras mentes, cuando perdemos esa claridad de que en verdad el amor que damos, el amor que tenemos, proviene de Dios, empezamos a complacernos y a autocomplacernos también. Empezamos a sentirnos justificados y, como les decía, los creemos maduros espiritualmente hablando. Pero en realidad, cuando pensamos eso y caemos en orgullo, en verdad lo que está manifestando es nuestra inmadurez. Hermanos, vamos creciendo en amor, pero ese amor lo va dando Dios. En medida que más te acerques al Señor, más amor vas a recibir y más amor vas a dar. Entonces eso es lo primero que tenemos que notar, hermanos. El amor proviene de Dios, pero lo ejecutas tú. El amor proviene de Dios, pero tú lo ejecutas.
No es algo que queda en ti nomás, porque el amor tiene esta idea, el amor verídico, el amor bíblico, tiene esta idea de un amor que actúa. El amor no es tan solo un sentimiento, y lo vemos en la Escritura, ¿cierto? Lo vemos un montón de oportunidades. Por ejemplo, el apóstol Juan lo dice en su primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso se manifestó el amor de Dios. Dios nos dijo desde arriba con un megáfono o una voz audible a todo el mundo, los amo. No fue eso. Ese amor se tradujo en acción. ¿Cuál fue su acción? Enviar a su Hijo Jesucristo a morir por los pecadores. El amor no es algo que se siente simplemente. El amor es algo que te lleva a hacer algo. No te deja estático. El amor te lleva a actuar. Te lleva a hacer algo. Y eso es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque el amor que tenemos proviene de Dios y va a crecer. Y eso es lo otro que aparece acá. Dice que el amor debe crecer, eso es lo primero. Dice crecer y abundar, pero primero dice que este amor debe crecer. Esa expresión, la expresión crecer, significa literalmente abundar más y más. O sea, así como aquellos que estudiaron ingeniería en algún momento de su vida o conocen el cálculo, como los límites aumentan o van al infinito, tienden al infinito, de la misma manera el amor va creciendo y va tendiendo al infinito. Así es el amor de Dios. Dios derrama su amor en tu vida y tú vas a empezar a crecer en amor. Vas a empezar y ese amor va a empezar a abundar más y más, más y más. Ahora bien, si tú no estás cambiando, si tú no estás creciendo en ese amor, evidentemente eso es una señal distintiva de que tú no has nacido de nuevo. Claramente. Ahora, aquel que ha nacido de nuevo verdaderamente va a empezar a crecer en amor. Va a ser cada vez más amoroso. Va a ser transformado cada vez más. Va a empezar, y recordemos, ese amor no se traduce en un sentimiento, se traduce en un actuar. O sea, si tú vas creciendo en amor, eso implica que tú vas a actuar en pro de los demás, porque esa es otra cosa, recordemos que lo vimos cuando mencionamos el amor como parte del fruto del Espíritu. El amor es fruto del Espíritu, es parte del fruto del Espíritu. Y el fruto no es para que se lo coma el árbol, el fruto es para que se lo coman otros. De la misma manera, cuando tú empiezas a crecer en amor, son las personas que te rodean las que van a ser beneficiadas de ese amor. Son ellos los que se van a dar cuenta que tú estás creciendo. Y tú también, a la vez, vas a irte dando cuenta que ese amor va aumentando paulatinamente. Es un amor que abunda, un amor que suma, un amor que va creciendo. No es un amor que se estanca. Ese es el amor que Dios da, hermanos. Ese es el amor que Dios demanda. Por eso le digo, si el amor es la clave para la santidad, como este pasaje lo está diciendo, no es algo sencillo, es algo simple, amor. Pero el amor no es algo sencillo. Dar amor es algo que produce autonegación. Para tú dar amor, tú tienes que negarte a ti. Y eso verdaderamente es doloroso y es más doloroso que una disciplina de autoflagelarse. ¿Por qué? Porque las personas que se autoflagelan, las personas que ayunan rigurosamente, lo que hacen es castigar su cuerpo, pero nadie, salvo él, disfruta de los beneficios de lo que está haciendo. En cambio, el sacrificio de amar es mucho más tremendo que eso. Porque te estás negando a ti, pero estás produciendo beneficios en los demás. Por eso es tan importante entender que el amor en el cristiano debe ir creciendo y creciendo. Y eso era lo que Pablo deseaba. Pablo deseaba ir donde estos hermanos. Él confiaba en que Dios lo iba a guiar, pero también él decía, mientras yo estoy allá, le ruego al Señor que ustedes crezcan y abunden en amor. Y eso es lo primero. El amor va creciendo y va creciendo. No tiene medida, hermanos. No tiene medida. Un ejemplo de eso lo vemos en un hombre, en un evangelista que se llamaba George Mueller, hace muchos años atrás. Y el Señor puso en el corazón de este evangelista abrir orfanatos. Cuando él murió, a los 92 años, él tuvo a su cuidado 1024 niños huérfanos. 1024 niños huérfanos. ¿Sabe por qué? Porque siempre había lugar
para dar amor a uno más. Eso es lo que produce el amor de Dios. Cuando va creciendo, va aumentando, va aumentando. Y el objeto de ese amor va creciendo. Ya no es una persona, son más. Y ese amor se va reproduciendo, va creciendo en cantidad. Más personas son beneficiadas con ese amor que empieza a crecer en tu vida, que empieza a abundar más y más, más y más. Lo segundo que dice aquí es que este amor debe crecer y abundar. Y la expresión abundar tiene relación a tener más que suficiente. Más que suficiente. ¿Usted alguna vez ha pensado que ama en el tope? Soy puro amor yo. ¿Usted cree que le falta amar más? Obviamente, evidentemente, necesitamos dar más amor. El amor no tiene una medida. Pero aquí dice que la petición de Pablo es para que este amor sea más que suficiente, es decir, no se va a llenar nunca. No se va a llenar nunca. Pero de la misma manera tiene una relación con un vaso que se llena y que fluye. Porque nunca es suficiente. Así debe ser el amor, así debemos sentirnos nosotros, hermanos. El amor, la fe y la esperanza son llamadas por algunos las virtudes teologales. ¿Por qué se llaman virtudes teologales? Porque la fe, el amor y la esperanza nunca se sacian. Uno nunca se sacia de tenerlas. Uno siempre piensa que le falta fe. Uno siempre piensa que le falta esperanza. Y uno siempre piensa que le falta amor. Porque esa medida va a ser llenada cuando nos encontremos con el Señor Jesucristo. Cuando ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, nos encontremos con nuestro Señor y seamos perfeccionados. En ese momento llegaremos. Pero es necesario que tengamos claridad ante esto, hermanos. El amor en nosotros debe ir creciendo, abundando más y más. Al punto de que esto debe ser más que suficiente, o sea, nunca. Entonces se da cuenta que no es tan fácil el camino de la santidad. El camino de la santidad es difícil porque implica amar. Y amar implica negarse. ¿Por qué? Ya vamos a ver lo otro que aparece acá. El objeto del amor que el apóstol Pablo está diciendo. Recordemos el pasaje, lo que decía. Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Quién es el objeto de ese amor? ¿A quién damos el amor? Y el apóstol Pablo comienza diciendo, en primer lugar, que ese amor debe abundar y crecer los unos para con los otros. Ahí está haciendo una alusión directa con los hermanos, ¿cierto? Los unos para con los otros. Como dice Pablo también en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La familia de la fe es el objeto del amor primario. Hablándolo en comodidad, por cierto, en comunidad. Porque evidentemente aquellos que somos casados, que tenemos familia, el objeto del amor primario es nuestra familia. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Ellos son los primeros que se ven beneficiados de eso, ¿cierto? Porque están ahí todos los días. Pero también la comunidad de fe se ve beneficiada del amor que Dios empieza a manifestar y a hacer crecer en nosotros. Por eso debemos tener una claridad en esto de que esto es como un círculo concéntrico, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Lo primero es nuestra familia, ¿cierto? Ese amor va a ser manifestado y expresado delante de nuestra familia. Hermano, ese amor tiene que hacer que tú, varón, ames más a tu esposa. Ese amor debe hacer que tu esposa ame más a tu marido. ¿Tu marido puede decir que tú le amas más que ayer? ¿Tu esposa puede decir que tú le amas más que ayer? Porque el amor va creciendo, eso es lo que dice Pablo acá. Tus hijos pueden decir eso. Tus hijos pueden decir que tú le amas y que cada día eres mejor, o lo contrario, que cada día eres peor. Cada día tienes menos tiempo. Cada día estás más ocupado. Hermanos, el amor va a crecer. El amor va a abundar. Eso es lo que se manifiesta.
Y el primer objeto es nuestro círculo más cercano, los unos para con los otros, la familia, los cercanos y la iglesia, entre nosotros también. Por eso dice el apóstol, según lo que leímos en Gálatas 6:10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros también somos hermanos, somos una familia ampliada, porque no estamos todos los días juntos, pero sí somos una familia. Y ese amor también debe trascender de nosotros a aquellos que estamos aquí, aquellos que somos parte de esta iglesia local. Debemos cada día mostrar y crecer en ese amor. ¿Y en qué se traduce el amor? En hacer más por el otro. Ahora tú te podrías preguntar, ¿pero qué debo hacer? Ora al Señor. Y Él te va a decir qué tienes que hacer para mostrar amor por los demás. Mírate a ti, haz un análisis en qué estás carente. ¿Cómo saber en qué estás mal? Simple, mira a Jesús. Él es el varón perfecto, Él es el estándar. Si tú no estás cumpliendo con ese estándar, ya sabes qué deficiencias tienes. Y si sabes qué deficiencias tienes, puedes rogarle al Señor que cambie tu corazón y que te moldee para que ese amor sobreabunde y puedas enfocar ese amor en aquello que Él quiere que tú lo ejerzas. Hermanos, el amor crece, abunda, sin medida, pero ese amor, el primer objeto, somos los que estamos aquí. Nuestra familia, insisto, en primera instancia, y también lo son la iglesia. La iglesia. Pero el apóstol Pablo no queda ahí. No queda tan solo en el amor que tenemos los unos con los otros. Recordemos que el apóstol Juan dice, en esto conocerán, ¿cierto? Que son, el Señor Jesucristo dice en Juan, en el Evangelio de Juan, que en esto conocerán que son mis discípulos por el amor que se tienen los unos con los otros. Y eso está claro, eso es evidente en la Escritura. Pero el apóstol Pablo dice el amor con unos para con los otros, pero también añade la cláusula para con todos. O sea, el amor que Dios va depositando en ti, que, insisto, no es un sentimiento, es un actuar, es un hacer en pro del otro. Eso no es tan solo para tu familia, no es tan solo para tus hermanos en la fe, sino que también para los demás. Para los demás. Y fíjate en esto, ese amor también es para tus enemigos. Y es ahí donde empieza a complicarse más la cosa. Porque primero hablamos de que el punto de crecimiento o la razón o el motor del crecimiento espiritual y de la santidad es el amor, ya lo pudimos asumir de alguna forma. Pero cuando empezamos a ver que ese amor no tiene una medida, que es un amor que crece, ya empezamos a cuestionarnos, ¿cierto? Pero tiene lugar, tiene sentido. Cuando vemos que este amor es para con los nuestros, claro, sí, más sentido tiene, es cierto, necesario. Debemos negarnos a nosotros para amar a nuestra familia, por cierto. Pero cuando dice que ese amor no es tan solo para con los tuyos, para con los cercanos, sino que también es para los demás, para todos, ahí ya cambia más la cosa. Porque eso incluye, ¿qué? ¿Incluye aquel que habló mal de ti? ¿Eso incluye aquel que hizo algo malo para que tú salieras perjudicado? ¿Eso incluye aquel que desea con todo su corazón que te echen del trabajo porque él quiere ocupar tu puesto? ¿Eso incluye aquel que habla de ti a tu espalda? Hermanos, eso incluye a todos. Ese amor va creciendo no tan solo para aquellos que evidentemente deben ser el objeto de nuestro amor, sino también para aquellos que no lo merecen. Ese es el amor que Dios da. Por eso el camino a la santidad es un camino difícil. Somos santos posicionalmente hablando por la obra de Cristo, pero debemos comportarnos como ese estándar de santidad que tenemos. Y debemos ir cada día más creciendo en esa santidad. Pero el amor es aquel motor que hace crecer esa santidad. Entre más amas, más santo serás. ¿Por qué? Porque el Dios que se revela en la Escritura como el 3 veces santo, el apóstol Juan dice que ese Dios es amor. Dios es santo, 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 sí. Dios es amor también. ¿En qué demuestra Dios su santidad, hermanos míos? En su amor. Cuando Él aplica su santidad
y esa parte de su santidad trae juicio a aquel que desobedece, eso es amor. Eso es amor para Él mismo, porque Él se ama. Él ama su honra. Y cuando alguien peca, está transgrediendo esa honra. Y Dios, por amor a sí mismo, es que Él castiga y aplica justicia. Pero de la misma manera, cuando Él tiene misericordia con nosotros, demuestra su amor. Por eso es tan importante que tengamos claridad en que este motor, el motor de la santidad es el amor. Entre más tú ames, más vas creciendo en este camino de santidad. La madurez espiritual no viene de leer libros. La madurez espiritual viene de amar. Cuando tú amas, tú creces. Cuando tú amas, vas mostrando el carácter perfecto y santo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante, hermanos, ese amor para con los tuyos, pero también para aquellos que no lo merecen. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El camino a la santidad es mucho más duro que autoflagelarse. Es autonegación para dar. Autonegación para dar. Un autor dijo lo siguiente: no seremos maduros mientras no seamos como Él. Y no seremos como Él mientras no amemos como Él ama. Y eso es cierto. Ese camino del amor va creciendo y va creciendo más y más. Lo tercero que dice este pasaje es que el amor de Dios, el amor que Dios nos da es el que nos hace crecer en santidad y nos prepara para la venida del Señor. Esta es la segunda vez que el apóstol Pablo en su primera epístola a los tesalonicenses va a hablar de la venida del Señor. Él habló anteriormente cuando dijo que el motivo que él tendría para gloriarse cuando el Señor Jesucristo viniera iba a ser los tesalonicenses. Esa es la primera vez que él habla sobre la venida del Señor. Pero la segunda vez que él habla sobre la venida del Señor es esta. Y está haciendo una alusión directa en que entre más amor tengan ellos, entre más crezcan en ese amor, más irreprensibles y más santos van a ser para presentarse delante del Señor cuando Él venga. ¿En qué se resumen los mandamientos que Dios dio? En dos, ¿cierto? Pero ¿cuál es el común denominador en esos dos? Amor. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Amor. Por eso es tan importante, hermanos. Cuando tú amas, tú estás manifestando la esencia también de Dios. Dios es santo, Dios justo, perfecto, y lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando siempre. Pero no podemos negar esta realidad maravillosa que Dios es amor. Por tanto, sepamos que cuando nos presentemos aquel día delante del Señor Jesucristo, vamos a dar cuenta de nuestro amor. Cuando crecemos en amor, podemos ser considerados irreprensibles delante del Señor. Obviamente por los méritos de Cristo, por el amor que Él está haciendo crecer en nosotros. Pero nos va a pedir cuenta por el amor. Te va a preguntar, ¿cuánto amor tuviste por aquella vecina que era bastante pesada? ¿Cuánto amor tuviste por ese jefe que te hacía trabajar de más y no te pagaba? Esas son las preguntas que te van a hacer. Esa es la pregunta que te van a hacer. Hermanos, el amor es importante, pero que no se entienda el amor como algo etéreo, como algo, amor es acción.
Y en cada área, con cada persona, tú tienes que ver cómo estás trabajando ese amor que Dios te ha dado. Porque no damos algo que no tenemos, damos algo que hemos recibido. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así de sencillo. Cristo cumplió la ley. ¿Y cómo cumplió la ley? Amando. ¿Cuál fue la manifestación de ese amor maravilloso y tremendo? Entregarse por nosotros. Ninguno de nosotros podría disfrutar de ese amor y compartir ese amor si no hubiera un amor más grande. Ese amor cuyas dimensiones no pueden conocerse. ¿Quién puede medir la longitud y la anchura del amor de Dios? Había una canción antigua de niños que recuerdo. Tan ancho que no puedo ir a... Es cierto. Pero hermanos, ese amor tremendo, es aquel que hemos recibido de parte de nuestro Dios en la persona del Señor Jesucristo. Ese es el estándar del amor. Ese es el estándar que a Él, a nuestro Señor, lo llevó a sacrificarse por completo, a entregarse y a morir desangrado para pagar por tu pecado. Eso es el amor. ¿Estás dispuesto tú a hacer eso por alguien? El estándar de amor para el esposo es ame el marido a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El estándar de amor para con los hermanos lo dio el Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo doy. Ya no que se amen como a sí mismos, sino que se amen como yo los he amado. El estándar de ese amor es Cristo. Y si tú has entendido y has recibido y disfrutas de ese amor maravilloso y tremendo que Dios te ha dado, así es que tú vas a poder transmitir ese amor recibido y canalizarlo al resto. Ese amor que crece, que abunda más y más y más y más. Hermanos, el amor es algo importante. El amor es una de las cosas por las cuales seremos preguntados cuando estemos en la presencia del Señor. Pidámosle a nuestro Dios, al igual que como Pablo le pedía al Señor por los tesalonicenses, pidámosle nosotros al Señor por nuestras vidas, para que ese amor sobreabunde, para que ese amor crezca más y más, y que podamos canalizar ese amor en un actuar. ¿Sabes tú cómo puedes mostrar ese amor para con los perdidos? Predicando el evangelio del Señor Jesucristo. ¿De qué otra manera? Eso es lo primero. Cuando tú amas al perdido, tú le predicas a Cristo. Esa es una forma de actuar. Esa es una forma directa de aplicar el amor. De la misma manera en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, reconozcamos nuestras falencias. Reconozcamos nuestra necesidad del Señor para poder seguir creciendo en este camino de santidad que evidentemente, como decía un buen pensador, el camino de la santidad no es difícil, es imposible. Pero el Señor Jesucristo lo hizo por ti y es Él quien te anima a hacerlo también. Él pone el querer como el hacer. Y ese amor, poco a poco, va a ir siendo e imitando a ese tremendo amor que el Señor Jesucristo tuvo por nosotros a la hora de entregarse por completo. Que ese sea el desafío para nosotros, hermanos, esta semana. Autoevaluarnos, ver si estamos amando o no estamos amando, en qué estamos manifestando ese amor, cómo lo estamos canalizando para las personas si es que lo hemos recibido. Y si es que tú estás aquí y no has recibido ese amor, quiero invitarte a que confíes en Cristo Jesús y puedas recibir ese tremendo amor, ese amor maravilloso que sobrepasa cualquier cosa, que excede cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Oremos al Señor.